Problema 5. Una persona con masa de 70 kilogramos tiene un peso aproximado de 700 newtons. Si la persona está haciendo flexiones como se muestra en la imagen, ¿cuáles son los componentes verticales de las fuerzas ejercidas en los pies y en las manos? Bueno, en este problema nos pide encontrar las fuerzas ejercidas del piso sobre los pies y las manos. Y retomando temas, nos dice que la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y y la sumatoria de los torques es igual a 0. Esto siempre y cuando nuestra persona o nuestro cuerpo se mantenga en equilibrio. Y vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas, que es fuerza en las manos más fuerza en los pies menos el peso de la persona nos va a dar igual a 0. Y dice que nuestra fuerza en manos por la distancia de nuestro centro de gravedad a las manos más la fuerza en pies por su distancia de pies a centro de gravedad va a ser igual a 0. Y de ahí vamos a igualar esta suma, que sería fuerza en manos por distancia en manos es igual a fuerza en pies por distancia en pies. Y vamos a despejar fuerza en manos, que nos quedaría fuerza en manos es igual a fuerza en pies por distancia en pies sobre distancia en manos. Entonces, al encontrar esta fórmula, la vamos a sustituir en nuestra fórmula inicial. Y quedaría de la siguiente manera. Fuerza en pies por distancia en pies sobre distancia en manos más fuerza en pies menos W es igual a 0. Entonces, nuestra fuerza en pies quedaría de la siguiente manera. Masa por la gravedad por la distancia en pies sobre distancia en pies más la distancia en manos. Sustituyendo estos valores nos da que fuerza en pies es igual a 437.5 newtons. Obteniendo esta primer fuerza la podemos sustituir ya en nuestra fórmula inicial. Y cuando sustituimos nos da que fuerza en manos es igual a 262.5 newtons. Pero recordemos que esta fuerza, tanto en pies como en manos, es de ambas manos y de ambos pies. Y para obtener de cada pie y de cada mano, solo dividimos entre 2. Y los resultados serían 219 newtons y 131 newtons. Ejercicio 6. Una persona con la parte superior del brazo vertical y el antebrazo horizontal tiene una masa de 4 kilogramos. La masa del antebrazo es de 1.5 kilogramos. Considere 4 fuerzas que actúan sobre el antebrazo: F por los huesos y los ligamentos de la parte superior del brazo en el codo. T por el bíceps, 40 newtons por la masa y 15 newtons como el peso del brazo. Los puntos de aplicación se muestran en el dibujo. Calcular los componentes verticales de F y T. Para poder resolver este ejercicio necesitamos calcular cada torque en los diferentes puntos. Como sabemos, la sumatoria de los torques debe de ser 0. En el primer punto, la multiplicación del T por F no tenemos que es 0. Para calcular el torque 2 necesitamos multiplicar los vectores de I, J y K. I se refiere a la distancia recorrida desde el punto inicial hasta el primer torque, y J se refiere a la fuerza aplicada en este punto. Al realizar la multiplicación por producto cruz, tenemos que en el torque 2 es de 5T en K. Para el torque 3 hacemos lo mismo. Ahora nos ubicamos en el punto 3, que tenemos una distancia recorrida de 15 y una fuerza aplicada de menos 15 newtons, ya que está de esta forma la fuerza. Y tenemos que es menos 225 newtons metros en K. Para el torque número 4 realizamos lo mismo. Ahora tenemos
que la distancia recorrida hasta este torque es de 38 centímetros y en J la fuerza aplicada es de menos 40 newtons. Ahora realizamos por producto cruz y tenemos que menos 1520 newtons metros en K. Como lo dijimos anteriormente, la sumatoria en T es igual a 0. Ahora sumamos todas las torques anteriores y realizamos la operación. Entonces tenemos que la sumatoria de los torques es igual a 5T menos 1745. Ya tenemos la mayoría de las incógnitas, pero necesitamos saber el valor en T, por lo que hacemos un despeje y encontramos que T es igual a 349 newtons. Entonces ahora necesitamos saber el valor de F, por lo que realizamos lo mismo, sumamos todas las fuerzas y despejamos la incógnita de F. Y tenemos que F es igual a 249 newtons. Para cerciorarnos de la fórmula, tenemos que la sumatoria de las fuerzas tenemos 0. Problema 7. Cuando el brazo se estira horizontalmente es sostenido por el músculo deltoides. La situación se muestra esquemáticamente. Determine T y F. En nuestro esquema podemos localizar dos fuerzas, una es denominada T y la otra F. En la fuerza T podemos encontrar un ángulo que es de 17 grados. La distancia total de nuestro esquema es de 33 centímetros, y la distancia que existe entre nuestras dos fuerzas es de 15 centímetros. Cabe mencionar que tenemos otra fuerza de la cual ya tenemos un valor de 175 newtons. Ahora bien, este esquema lo traspasamos a un plano cartesiano. Como ya sabemos, tenemos una fuerza T, que es esta, y también tenemos una fuerza F, que en este caso es esta. Cada fuerza tiene dos componentes, un componente en X y un componente en Y. Por eso existe esta de TX y TY. En T ya tenemos un ángulo designado que antes mencioné que es de 17 grados. También en F tenemos un componente en X y un componente en Y. También tenemos aquí mencionada nuestra fuerza de 175 newtons. Ahora bien, como ya se había mencionado, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Para realizar la sumatoria de fuerzas, la ecuación nos quedó de la siguiente manera. Fx, que es esta, menos Tx. La razón por la que es menos es porque cuando una fuerza se encuentra del lado izquierdo o se encuentra en la parte de abajo, se restan, y cuando se encuentran en la parte de arriba o en la derecha se suman. La sumatoria en fuerzas de Y. La ecuación nos quedó de la siguiente manera. Ty menos Fy, porque se encuentra abajo, y menos 175 newtons, porque también se encuentra en la parte inferior. Ahora bien, la ecuación que corresponde a Tx es T coseno de 17 grados, que se pone coseno cuando se refiere a X y se pone seno cuando se refiere a Y. 17 es porque es un ángulo ya conocido. También cabe mencionar que la sumatoria de los momentos es igual a 0. Y tenemos esta fórmula que la sumatoria de los momentos es igual a momento 1 más momento 2. En este caso representamos nuestro diagrama principal de esta manera. Tenemos dos momentos, que es Ty y 175 newtons, que son esta y esta. De nuestro punto principal a nuestro primer momento, que es Ty, tenemos una distancia de 15 centímetros. Y de nuestro momento Ty así a nuestro segundo momento tenemos una distancia de 18 centímetros, que finalmente nos da una distancia total de 33 centímetros. Ahora bien, como sabemos que la sumatoria total es igual a la suma de nuestros dos momentos que ya mencioné, que es este y este, lo consiguiente es sustituir.
tenemos TY, que es esta fuerza que se encuentra ubicada en el centímetro 15. Eso sumado por nuestra fuerza de 175 newtons. En este caso la fuerza es negativa porque se encuentra en dirección hacia abajo. Y esto lo vamos a multiplicar por 33 centímetros, que es aquí. Aquí es como si tuviéramos 33 centímetros porque es la distancia total. Entonces, al realizar los cálculos correspondientes, nos da esto. Lo que necesitamos es encontrar el valor de TY. Lo que vamos a realizar son unos despejes y nos da que el valor de TY es igual a 385 newtons. Ahora, queremos saber el valor de T y tenemos esta ecuación que mencioné en la parte de arriba y lo único que vamos a hacer es sustituir nuestro valor de TY que ya obtuvimos, realizamos los cálculos correspondientes y el despeje correspondiente y el resultado que nos da es 1316.82. Ahora bien, para conocer Tx vamos a utilizar esta ecuación que también mencioné en la parte de arriba y al sustituir los valores correspondientes obtenemos que Tx es igual a 1259.28. Posteriormente, para conocer Fx, vamos a utilizar Fx menos Tx es igual a 0, que en este caso son estas dos fuerzas. Entonces, como ya conocemos Tx, simplemente realizamos un despeje. Ahora, para conocer Fy, vamos a utilizar esta ecuación que también ya fue mencionada anteriormente. Y al realizar los despejes correspondientes nos da que Fy es igual a 210. Ahora vamos a realizar una suma vectorial de fuerzas que nos pide que elevemos al cuadrado Fy y lo sumemos con el cuadrado de Fx. Y a todo esto le saquemos una raíz cuadrada. El resultado final es de 1276.66. Ahora bien, también nos pide el ángulo y esto se calcula de la siguiente manera. Utilizamos la inversa de la tangente y dividimos Fy sobre Fx, que aquí están y ya habíamos calculado anteriormente. Entonces, el valor de nuestro ángulo es de 9.46 grados. Este ángulo se localiza en esta parte y entonces tiene un valor de 9.46 grados. Y la fuerza en T es igual a 1276.66. Esos dos son los resultados. Problema 8. Cuando una persona se agacha, la geometría del talón es como se muestra en la imagen. Determine T y F. Suponga que todas las fuerzas actúan sobre el plano del dibujo. Bueno, aquí nos dan a encontrar dos fuerzas que son T y un ángulo en F. Y nos dice que T tiene un ángulo de 38. Recordemos que para cada fuerza le pertenecen otras dos que actúan en Y y en X, como aquí se representan. Al igual que representamos nuestra fuerza que se aplica positivamente, que es de 1600 newtons. Esta fuerza de 1600 newtons es por ambas piernas y lo que queremos calcular es por una sola pierna. Entonces dividimos esta 1600 newtons entre 2, que es igual a 800 newtons. Recordemos que la sumatoria de fuerzas en X y en Y es igual a 0. Entonces realizamos nuestra suma, que es Tx menos Fx nos da igual a 0. Para Tx tenemos una fórmula que es igual a T coseno de su ángulo, que es 38. Y en las fuerzas en Y se encuentran tres, que son los 800 newtons más el Ty y menos Fy. Para Ty igual tenemos la función que es T seno de su ángulo, que son 38 grados. Y si despejamos quedaría Ty es menos Fy es igual a menos 800 newtons. Para poder resolver estas vamos a realizar
la sumatoria de momentos o de torques, que nos dice que la sumatoria de momentos es igual a 0. Entonces la sumatoria de momentos es igual a momento 1 más momento 2. Esto también es igual a 0. Y tenemos dos momentos, que es al inicio de nuestra fuerza T, y hay a nuestro segundo momento, que es FY, que ha recorrido una distancia de 0.6 centímetros, y de este torque hay otra distancia de 5 centímetros a nuestra segunda fuerza, que es de 1600 newtons. Entonces, al sustituir estos valores en esta fórmula, nos da que FY por 0.6 centímetros más 800 newtons, aquí hay un error, es 800 newtons por 5.6 centímetros es igual a 0. Como queremos encontrar FY, vamos a despejarla. FY nos da igual a, aquí igual son 800 newtons por 5.6 centímetros sobre 0.6 centímetros. Nuestros centímetros se nos van y nos queda FY es igual a 7466.66 newtons. Al encontrar FY podemos sustituirla en las ecuaciones primeras y la vamos a sustituir en la ecuación que nos dice que TY menos FY es igual a menos 800 newtons. Y vamos a sustituir y dice TY menos 7466.66 newtons es igual a menos 800 newtons. Realizando los cálculos correspondientes nos da que TY es igual a 6666.66 newtons. Al obtener TY podemos sustituirla en las ecuaciones para encontrar T, y T nos da como resultado 10.828.45. También vamos a calcular TX, obteniendo, ya cuando tenemos T y TX nos da como 8.532.93. Y para eso vamos a obtener FX, que FX va a ser igual a TX. Y podemos realizar la suma vectorial de fuerzas, que nos da 8.533.36. Y para nuestro ángulo, el ángulo es igual a la tangente inversa de FX sobre FY, y hacemos los cálculos correspondientes y nuestro ángulo es de 48.81 grados.